podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos misterios, vamos a reconocer en un momento de silencio nuestros pecados. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que enviaste al mundo a manera de levadura la fuerza del Evangelio, concede a tus fieles que llamaste a vivir en el mundo, en medio de las ocupaciones seculares, que fervorosos en su espíritu cristiano, por medio de las tareas terrenales que desempeñan, colaboren sin cesar en la instauración de tu reino. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Oiga la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos tus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso? Cuando vienen al templo para visitarme, dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos, ni incenso abominable, y no aguanto sus novilurios y sábados, ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y de la causa de la viuda. Palabra de Dios. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva
no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tu rebaño. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Dios salva al que cumple su voluntad. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los perseguidos por mi causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y a los enemigos de cada uno, y los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien os recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderán su recompensa. Cuando acabó de hablar y dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una película, hay dos versiones, una nueva que está en Netflix y otra viejita que estamos hablando más o menos como de los años 50, cuando empezaban las primeras películas a colores en inglés. Una película que yo recuerdo que cuando era yo pequeño, normalmente en tiempos de Semana Santa la pasaban. Esa película se llama Ben-Hur. En esa película se nos demuestra unos pincelazos de forma rápida de lo que era la iglesia en sus inicios. Cómo empezó a crecer las primeras comunidades cristianas y por todas las cosas que tenían que pasar, por todas las vicisitudes que les tenía que tocar vivir. ¿Por qué les comento esto? Porque a veces se nos olvida o a veces desconocemos que los frutos de los cuales nosotros hoy estamos gozando como iglesia, los beneficios que hoy tenemos como iglesia, como por ejemplo tener nuestra celebración de
pública, bueno, en este momento no por el contagio, por el coronavirus, pero en tiempos normales nosotros podemos celebrar la Santa Misa sin miedo a una llamada de atención, sin miedo a que a lo mejor te metan a la cárcel, sin miedo a tener alguna consecuencia, alguna repercusión. Pero no siempre fue así. Nosotros, decía yo, ya gozamos de estos beneficios, gozamos de estos privilegios, pero no siempre fue así. En sus inicios, ser cristiano, abrazar la fe en Jesús, formar parte de la iglesia en sus inicios, cuando estaba en pañales la iglesia, ser parte de la iglesia era considerado un delito. Muchos de los que empezaron a abrazar la fe en Cristo, antes de abrazar la fe en Él, eran algunos judíos, otros griegos, otros romanos, otros persas, otros egipcios. Había muchas religiones que en el tiempo de Jesús, al empezarlo a conocer a Él, por la evangelización, por el trabajo evangelizador de sus discípulos y sus apóstoles, empezaron a conocer a Jesús y empezaron a abandonar la fe en la que ellos habían nacido, para empezar a abrazar una nueva fe, la fe en Cristo. Esta fe en Cristo les trajo un sobrenombre, que en un principio era un sobrenombre un tanto despectivo. A los que abrazaban la fe en Cristo les llamaban cristianos, en son de burla. Hoy, ser cristiano, el título de cristiano ya no es un son de burla. Hoy, el título de cristiano es un título que se ha acuñado con esfuerzo, con esmero y sobre todo con sangre. Muchos tuvieron que morir y derramar su sangre para que nosotros pudiésemos vivir nuestra fe como lo hacemos el día de hoy. Y en el tiempo de los apóstoles, después de que Jesús asciende al cielo, cuando la iglesia empieza a nacer, empieza a crecer, empieza a haber problemas. Y de todo ello Jesús es consciente, tan consciente que les advierte, les anticipa que no va a ser fácil, porque abrazar la fe en Cristo va a implicar que tu propia familia te denuncie las autoridades. Va a implicar que los de tu propia sangre te rechacen y te nieguen nuevamente el habla, te nieguen la relación, la amistad. En una palabra, que tu propia familia te desconozca. En el tiempo de los apóstoles, por ejemplo, en el tiempo de San Pablo, él, que todos sabemos, fue un gran perseguidor de los cristianos. El primer paso era buscar cristianos que andaban escondidos, que no revelaban su fe tan fácilmente. Los detectaban y el primer paso era animarlos, invitarlos a que dejaran la fe en Jesús, que volvieran a su religión, ya sea que fueran paganos o ya sea que fueran judíos. Ese era el primer paso, como que exhortarlos a renegar de Jesús, a volver su fe a donde la tenían y hacer a un lado a Cristo de sus vidas. Si en un principio lo conseguían, salvaban su vida estas personas, pero si persistían en abrazar la fe en Jesús y no lograban conseguir un retroceso, quienes los perseguían, el siguiente paso era tomarlos presos, llevarlos a un juicio, a veces ni siquiera un juicio, sino directamente a la muerte. ¿Y qué les hacían a los cristianos que se negaban a abandonar o a darle la espalda a Jesús? Pues los llevaban al circo romano, a que los devoraran los leones, los ataban a unos troncos para que aventaran o soltaran fieras salvajes en lo que es la arena del Coliseo y se los comieran, ya sean osos, ya
ya sean toros, los mataban, los torturaban, algunos los freían vivos en aceite hirviendo, a otros los metían en unas especies como de hornos de metal y prendían fuego por fuera y los cocinaban, a otros los asaban como si fueran carne para hamburguesa en unas parrillas gigantes. Hacían cada barbaridad con los cristianos. Por eso hoy el Señor Jesús les advierte en este evangelio que acabamos de escuchar: dichoso aquel que les dé aunque sea un vaso de agua fría. Y aquel que les dé un vaso de agua fría por ser mi discípulo, yo les aseguro y les anticipo que va a recibir recompensa de profeta. Quien les dé a ustedes una ayuda por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. Quien les dé a ustedes una ayuda por ser justos, recibirán su paga de justos. Es decir, el Señor Jesús les está diciendo, tan perjudicado va a salir el que me siga como el que les tienda la mano. Los dos van a salir perjudicados, les anticipo. ¿Y con qué fin lo hace esto Jesús? No para desanimarlos, no, sino para que después no vaya a haber reclamos de que es que tú nunca me dijiste, no leí las letras chiquitas del contrato, yo no sabía. El Señor Jesús avisa. Seguir a Cristo no va a ser sencillo. Seguir a Cristo implica dolor, en algunos casos muerte, sacrificio, tristeza, cárcel, difamación, injurias, falsos testimonios, por el simple hecho de ser de Cristo, de ser apóstol y discípulo de Cristo. Estamos en pleno siglo XXI y ese tipo de cosas, ese tipo de persecuciones no ha terminado, continúan en pleno siglo XXI. Aunque nosotros, como mencionaba en un inicio, nosotros podemos manifestar nuestra fe de forma pública, en pleno siglo XXI hay lugares en el mundo donde todavía está prohibido ser cristiano, ser católico o cualquier denominación de cristiano. Está prohibido y hay persecuciones. Yo creo que muchos de nosotros a veces hemos oído en las noticias que hay terroristas que explotan o se inmolan poniéndose bombas dentro de iglesias cristianas, matando a muchos hombres, mujeres y niños. Esa es la razón, porque ser cristiano está prohibido. Yo creo que en algún momento, en algún lugar, también hemos oído de gente que se ejecuta, se le ahorca, se le lleva a un juicio y se le da la condena de morir en la horca por el hecho de ser cristianos en pleno siglo XXI. Hay lugares de misión donde todo aquel que sea sacerdote o religiosa o misionero protestante se le persigue y se le quita del camino. Hay lugares todavía en este tiempo en el mundo donde se hacen ese tipo de barbaridades por el hecho de ser cristianos. Sintámonos felices, sintámonos contentos, porque nosotros afortunadamente en este lado del mundo donde nos tocó vivir no tenemos que sufrir ese tipo de persecuciones. Pero cuando uno de nosotros hace las cosas bien, claro que las habrá. Hay un padre, si no mal recuerdo y si no mal pronuncio su apellido, es el padre Solalinde. Él está encargado de la pastoral de los inmigrantes. Él ayuda y tiene casas donde reciben inmigrantes de Sudamérica que se suben en ese famoso tren que le llamamos y conocemos como La Bestia, que pasa no muy lejos de aquí, de nuestro municipio. Y se ha acarreado problemas este padre porque la mafia, el crimen organizado, van, lo buscan y hasta le ofrecen dinero por entregarle a ese tipo de personas que vienen de otros países de Sudamérica
con el deseo de cruzar a Estados Unidos, con la idea, ese sueño americano. Y como el Padre no los entrega, como el Padre no vende esas personas porque las quieren para traficar con ellas, para ponerlas a vender droga, para tratarlas en el trato de blancas, como el Padre no entrega a toda esa gente que es vulnerable, que viene sin un centavo, que viene sin dinero, que viene sin comer, como no entrega a ese tipo de personas, se ha cargado problemas. Por eso les decía yo, nosotros no tenemos que esconder nuestra fe, pero cuando haces las cosas bien, aunque de este lado del mundo ser cristiano no es un delito, cuando un cristiano hace las cosas bien como las tiene que hacer, se acarrea problemas. Recibe recompensa del profeta, recibe recompensa del justo, la persecución, la amenaza y en algunos casos hasta la muerte. Pidámosle al Señor que nos ayude a tener sentimientos de bondad y nos esperemos por hacer un buen trabajo como cristianos, y que quienes ya lo hacen y han visto en peligro su propia vida y su integridad, que el Señor les dé la fortaleza y el ánimo para seguir adelante, y que la muerte, la amenaza o la persecución no los desanime, por el contrario, que les dé más ánimo para seguir acrecentando el reino de Dios en pleno siglo XXI. Hermanos, oremos fervientemente a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y digamos de todos con fervor, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por la Santa Iglesia de Dios, para que la conserve y la proteja con su amor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por los pueblos de toda la tierra, para que conserven en ellos la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que están angustiados por diferentes necesidades, para que les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros mismos, por nuestra comunidad, para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos en acción de gracias por el cumpleaños de Luis Manuel Medel Rodríguez, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu Iglesia y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este
tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu presencia. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos deseamos fraternalmente la paz. La paz del Señor esté contigo. Oh Cordero que en el mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh Cordero que en el mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Oremos. Habiendo participado de la abundancia de tu gracia, te rogamos, Señor, que fortalecidos por el poder vivificante del convite eucarístico, tus fieles que quisiste dedicados a las tareas temporales, sean valientes testigos de la verdad evangélica
y en los ambientes en que trabajan, hagan siempre presente y activa tu iglesia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Por la mañana las aves cantan, las alabanzas a Cristo Padre. Por las mañanas las aves cantan, las alabanzas a Cristo Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor.